buenos días a toda nuestra audiencia, que nos han comentado ya que es bastante numerosa, así que muchas gracias. La verdad que es un gusto que nos acompañen en esta nueva edición virtual. Ya volveremos a la presencialidad, si Dios quiere, del grupo de minería de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Y muchas gracias a Laura y al equipo que están ahí también siempre al pie del cañón por organizar este evento que nos reúne hoy para charlar acerca de un proyecto que es Filo del Sol, perteneciente a la minera Filo Mining del grupo Lundin. Bueno, seguramente todos los presentes ya saben de qué se trata, pero vamos a dar un pantallazo inicial. Filo del Sol tiene una mineralización de cobre, oro y plata. Se ubica, es un proyecto que tiene parte en Argentina, parte en Chile. Está en Iglesia, en Iglesia en San Juan y en la tercera región chilena. Es un yacimiento que combina mineralización de tipo pórfido y epitermal. Los resultados son tan auspiciosos que no solamente se perfila como un yacimiento de clase mundial, sino que hasta puede llegar a ser un yacimiento récord. Ya tiene alguno en su haber, nuestro invitado nos contará al respecto. Bueno, Filo Mining y las empresas que han explorado Filo del Sol desde el 99, 2000, han completado un total de 12 programas de trabajo en estos años, y la exploración, obviamente, por razones lógicas, se ha limitado a la época de verano. Según explicara su gerente general, Diego Charchaflier, Filo es un depósito particular porque es un yacimiento que combina el sistema pórfido y epitermal. Además es interesante porque tiene una mineralización de cobre y oro asociada a pórfidos y concentrados de oro, cobre y plata distintas con una afinidad al sistema epitermal. Tienen planeado continuar con los estudios para entender cómo y cuánto puede extraerse de cada uno de estos metales, y esto requiere estudios metalúrgicos adicionales, aunque también debe destacarse que los resultados preliminares indican que puede recuperarse tanto el oro como la plata y el cobre, y que también está todo esto asociado al sistema de mineralización. Bueno, pero la verdad que quién mejor que Diego, que se nos unió en este día para contarnos más acerca del proyecto. Yo les voy a contar un poquito sobre Diego, aunque seguramente todos los conocen. Él se unió como geólogo junior de América del Sur al grupo Lundin en el año 93 y actualmente se desempeña como gerente general para América del Sur de Filo del Sol. Fue miembro del grupo que descubrió el depósito de oro Veladero en Argentina y también participó en la exploración de proyectos como José María, obviamente Filo del Sol y Los Helados. También formó parte del equipo de exploración que descubrió el proyecto de Plata Navidad y colaboró con varias empresas en la exploración de base que incluían metales preciosos y básicos, así como mineralización de uranio. Diego posee una licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires y un máster en Administración de Empresas del SEMA, como así también un máster en Ciencias obtenido en la University of British Columbia. Así que bueno, Diego, para mí es un gustazo y un enorme placer presentarte, y agradeciéndote que nos acompañes, te doy la palabra para que hable de Filo del Sol, quién sabe. Bueno, no sé si si me escuchan bien, estoy con un poco de problemas de conexión, pero muchas gracias, Beto, por la presentación. Me siento un poco anciano con tanta cosa que dijiste que hice, pero muchísimas gracias, Bueno, muchísimas gracias a la Cámara por... Somos de la misma degeneración, así que no te preocupes. Sí, sí, lo que vi que en la presentación estaba, la foto estoy sin anteojos, pero bueno, soy el mismo, me puedo reconocer por mi frondosa cabellera. Y bueno, muchísimas gracias Laura, muchas gracias Beto por la invitación, por permitirme este tiempo para presentarle un poco el estado de avance de Filo del Sol. Si mi tecnología lo permite, les voy a compartir una presentación
que si bien es de abril de 2022 está actualizada, es algo que vengo trabajando, me olvidé de cambiarle la fecha. Primero y principal, Filo es una empresa pública, así que les tengo que advertir que la ciencia de la exploración no es una ciencia exacta. No tienen que creerme todo lo que digo, pero sí pueden creer los datos que hay acá expresados. Entonces, como para empezar, les quería contar que Filo, como les decía, es una empresa pública, cotiza en Toronto, en Estocolmo. En abril del 2022 estaba evaluada en cerca de 2.500 millones de dólares canadienses. Hoy la cotización está más o menos en ese orden. Y el centro de esta charla es por qué vale eso, por qué Filo es lo que es, por qué hoy en día la gente nos confía o dice que valemos esa cantidad de plata. Y hay varias razones. La primera es que hay un recurso que ya está definido, como vamos a ver en un par de slides, un recurso definido en la parte alta del proyecto. Después estamos teniendo muy buenos resultados de exploración, resultados que para mí son maravillosos, porque demuestran un poco el conocimiento que fuimos adquiriendo a lo largo de los años. Y creo que también lo que le da valor hoy es el descubrimiento dentro del descubrimiento. En los próximos 30 minutos, 25 minutos que dura esta presentación, les voy a contar eso. Y si hay algo que me gustaría que se lleven de esta presentación es eso, qué es lo que aprendimos a lo largo de 20 años de exploración en la Alta Cordillera. Como les decía, bueno, los comentarios de don Lucas Lundin acá son muy, muy importantes. Y volviendo a la estructura de la compañía, Filo es una de las tantas compañías del grupo Lundin. El grupo Lundin como tal es a veces confuso como se presenta, porque son un montón de compañías, pero son todas compañías independientes, son compañías que tienen su propio CEO, que tienen su propio directorio, y que en definitiva si a una compañía le va bien, a esa compañía le va bien, pero si a esa compañía le va mal, no hay una hermana que la venga a salvar. O sea, cada una de las empresas del grupo es una nave, es un buque que transita su destino. La familia Lundin, en Filo en particular, como en casi todas las compañías, posee cerca del 30%, en el caso de Filo es del 32%. 51% del paquete accionario está en manos de inversores que son desde pequeños inversores hasta grandes inversores. Hay solo un 8% que está hoy ubicado en instituciones, ¿no? Fondos de pensión, fondos que hacen inversiones relativamente seguras. Y en amarillo, que a mí es una noticia que no sé cuánto siguen ustedes Filo, pero hace algunos meses BHP adquirió 5% del paquete accionario de la compañía. Para nosotros es un orgullo porque BHP no estaba en Argentina y está volviendo en parte a Argentina, porque Filo es binacional, pero está volviendo a Argentina gracias a Filo, y eso es algo que a nosotros nos pone muy contentos. También nos pone contentos de la expertise que tiene BHP, no solo en exploración, sino en producción de yacimientos relativamente complejos, como vamos a ver qué es Filo. Como bien explicaba Beto, Filo es un proyecto que tiene características de pórfidos, de epitermales, de óxidos. La ubicación de Filo no es arbitraria, está en este sector comprendido al norte entre la faja de Maricunga, con los típicos pórfidos de Maricunga, como Caspiche, todos esos que ustedes también conocen, y al sur la franja del Indio, donde aparte del Indio, Tambo, está Veladero. Todo este sector, que era un gran punto de interrogación, es el objeto que estuvimos explorando hace 20 años. Un poco para contarles la historia de cómo llegamos a Filo, y un poco la historia de Filo, data desde 1998, donde una compañía que se llama Cyprus hizo su primera campaña de exploración del lado chileno de Filo, y estaba buscando óxidos de cobre. Hay gran cantidad de óxidos de cobre en superficie, no es un descubrimiento difícil de hacer, pero bueno, ellos querían testear cuánta cantidad de cobre sí existía en ese momento. Ese mismo año es un año que fue como un hito para una de las primeras compañías, la segunda compañía del grupo en Argentina, que fue Argentina Gold, porque Argentina Gold se vendió a
Homestake. Y bueno, luego Homestake y Barrick se amalgamaron, y ahí empezó un poco el reformulamiento del equipo de exploración, del cual, como bien decía Beto, yo participé, el equipo que fuimos el equipo de exploración y de descubrimiento de Veladero. ¿Qué hacer luego? Y esta área, esta zona, este gran punto de interrogación que había entre las dos franjas, nos llamó siempre la atención, y es así que en el 2002 conseguimos hacer el primer acuerdo para obtener propiedad en la zona. La gráfica que están viendo a la derecha muestra cuántos metros perforamos por año, y ustedes verán que hay muchos años donde no se perforó, o que se perforó muy poco. No sé, en el 2010-11 creo que perforamos 60 metros. Porque Filo siempre fue el patito feo del grupo. Siempre había muchos mejores resultados en José María, o muchos mejores resultados en Los Helados, de modo tal que lo que sobraba, los metros que sobraban, los tiramos en Filo, por más que Filo nos parecía siempre un proyecto fascinante desde el punto de vista de la exploración. Nos parecía fascinante a los geólogos. Al inversor no le parecía tan fascinante, y es por eso que nunca teníamos plata. Bueno, y sucedieron los años y tuvimos unas campañas muy interesantes en el 2013, 2014, hasta el 2015, y llegamos al 2019, ¿no? donde hicimos un estudio de prefactibilidad, y luego de ese estudio de prefactibilidad, nuevamente tuvimos que responder una pregunta que era: ¿hacia dónde seguimos? ¿Seguimos trabajando hacia el paso siguiente a la factibilidad, sino hacia la factibilidad en sí, ¿no? A hacer una serie de tareas dedicadas a poner en valor ese recurso de óxido, o nos dedicamos a la exploración? Y afortunadamente la decisión del directorio fue seguir buscando en exploración, y eso es un poco lo que les voy a contar. O sea, desde el 2019 hasta la fecha hemos hecho varias campañas. Es casi como un orgullo del equipo haber hecho que la campaña del 2020 al 2021, que fue la campaña que realizamos durante la pandemia, fue la campaña más exitosa, no solo en la cantidad de metros, sino en los descubrimientos que hicimos, que creo que es lo que nos motiva en este minuto. De la geología no me voy a extender demasiado. Si quieren, hay buenísimas presentaciones. Hay una presentación que hace Wojtek Wojcicki, que está en YouTube. La pueden googlear como Vicuña, Geología del Distrito Vicuña. Es muy, muy interesante el detalle que le dan. Pero básicamente lo que les quería contar es que Filo está a lo largo de un lineamiento que está hacia el oeste, y que uno puede fácilmente conectar Filo con un sector de alteración un poco más al norte y Los Helados. Todo ocurre a lo largo de la misma estructura y tiene una edad muy, muy similar. La edad de mineralización de Los Helados es exactamente la misma que la edad de mineralización de Filo. Lo único que estamos viendo situaciones distintas dentro del paquete, ¿no? Filo está todo preservado, mientras que Los Helados lo único que tenemos es el pórfido. Y Filo, como ya les anticipamos, es la combinación de un montón de sistemas. Yo sé que se ven un montón de rayas, es medio confusa la cuestión, pero básicamente Filo tiene representado todo el sistema epitermal, desde los pórfidos epitermales, desde los pórfidos antiguos epitermales, hasta los pórfidos mineralizados, y todo el sistema que sucede alrededor del sistema de pórfidos, como son los epitermales. Inclusive estamos viendo evidencias de epitermales distales, que les voy a contar en unos minutos. Filo es maravilloso en ese sentido, pero es muy complejo en ese sentido también, porque al estar superpuestos todos estos estilos de mineralización, es que la exploración se hace un poco más abrupta. Uno tiene que elegir un poco qué tipo de target va a elegir. Y por otro lado, la escala. Cuando ustedes ven la línea de arriba, no sé si llegan a ver mi puntero, pero la línea de arriba muestra los 4 kilómetros de superficie que merecen la exploración que estamos haciendo. Son 4 kilómetros en el medio de la cordillera de los Andes, a cerca de 5.000 metros de altura.
El estudio que fue publicado en enero de 2019, el PFS, solamente cubre este pedacito. Si ustedes se acuerdan, esto es todo el sistema, y el PFS solo está explorando o está definiendo la potencialidad de este sector del depósito. Los números son muy interesantes, hay de modo indicado, hay 3,1 millones, perdón, estoy en español traduciendo lo que leo. Hay 3.100 millones de libras de cobre, hay más de 4 millones de onzas de oro en ese sector pequeño y cerca de 150 millones de onzas de plata. Lo cual hace que el resultado, el valor presente neto descontado un 8% sea extremadamente atractivo solo para el óxido, solo para la parte superior. Y como les decía, en el 2019 tuvimos que plantearnos qué hacíamos luego y nos dedicamos a la exploración. Un poco la idea de la exploración fue tratar de buscar el potencial por debajo de lo que iba a ser el pit shell de ese momento. Tratar de entender qué es lo que sucede por debajo del recurso de óxido definido. Saber de dónde viene ese óxido, porque si bien hay un montón de cobre, el origen de ese cobre y el origen de ese oro era un poco el punto de interrogación que queríamos saber. Lo que hicimos fue, por un lado, explorar hacia el sur, donde está principalmente definido el sistema de pórfido, con todas las características de los sistemas de pórfido, la alteración del tipo pórfido, la mineralización asociada a los pórfidos, tipo calcopirita esencialmente, aunque hay un poquito de bornita. Y luego, a lo largo del tiempo, nos fuimos moviendo hacia el norte, y es donde hoy estamos dedicando gran parte del esfuerzo. En todo este sector, abajo de la segunda loma que se ve, que se llama el Cerro Aurora. Para poner en escala y que se entienda, la línea negra en el mapa de arriba muestra la extensión del recurso de óxido. Hasta ahí es donde va a llegar el pit potencial, ¿no? donde está modelizado el pit para explotar el óxido, y toda la exploración que hicimos, como se ve en la sección que está abajo, toda la exploración que estuvimos haciendo a lo largo de las últimas 2 temporadas, es para entender qué es lo que sucede por debajo de ese sector. A la izquierda de la pantalla, es decir, hacia el sur en el terreno, tenemos pozos como el 29, el 27, el 26 y el 25, que son pozos muy interesantes, que han cortado mineralización, pero es mineralización tipo pórfido. Es una mineralización que tiene, no sé si llegan a ver los números en pantalla, pero tiene alrededor de 0.3 o 0.25% de cobre, con 0.4, 0.5 ppm de oro. Es decir, es un pórfido muy similar a los valores que está manejando hoy José María, que está a unos 12 kilómetros de distancia. Cuando uno se mueve hacia el norte, y esta zona que está con un color más violeta, es lo que generó el nuevo descubrimiento. Y ese descubrimiento empezó con un pozo que está acá, que es el pozo 32. El pozo 32, como siempre pasa, es uno de los últimos pozos que pudimos perforar en la temporada hasta que llegue el invierno. Y el pozo 32 nos empezó a mostrar el enorme potencial que hay en una zona híbrida, en una zona donde se combina la mineralización de pórfido, pero que está sobreimpuesta, que tiene sobreimpuesta mineralización de tipo epitermal. Los valores del pozo 32 son muy, muy interesantes. El 32 tuvo 760 metros de casi 1,1% de cobre equivalente. El cobre equivalente está calculado matemáticamente, no quiere decir que se pueda recuperar absolutamente todo, pero es la única forma que tenemos de comparar los distintos sectores del proyecto. Hay muchos geólogos no les gusta que los resultados se manifiesten como cobre equivalente, yo soy uno de ellos, pero es, créanme, la única forma en que podemos tener una presentación sencilla y comparar lo que es el sur con lo que es el norte. Luego del 32 hubo una nueva campaña que terminó con un pozo que fue maravilloso, que fue el pozo 41, que es el pozo que realmente significa el descubrimiento dentro del descubrimiento. Porque el 41,
que tiene un intercepto total de cerca de 850 metros con casi 2% de cobre equivalente, con 1,8% de cobre equivalente, ahí está el número, cambia el paradigma del proyecto. La alta ley que está cortando el Pozo 41 está asociada a un sistema de brechas, a un sistema que geológicamente podemos definir bien y que podemos seguir. En este mapa no aparece el Pozo 57, que es un pozo que la compañía divulgó hace menos de una semana. El Pozo 57 está muy cerca del límite de la rayita azul. De hecho, cuando hicimos esta presentación en abril, quisimos ser optimistas y dijimos, bueno, pongamos el límite del azulcito, donde creemos que va a estar la brecha 41, pongámoslo no muy al norte porque es muy difícil después de mantener la creencia de que podemos tener minimización. Sin embargo, el Pozo 57 está mostrando eso, que casi 150 metros al norte seguimos manteniendo la alta ley que encontramos en el Pozo 41, luego en el Pozo 54, que está asociada a este sistema de brechas epitermales de alta ley de cobre, oro y plata. Es un sistema claramente polimetálico, donde los tres elementos están enriquecidos. Hay una minimización de los tres elementos simultáneo. Hay otros pozos como el 43, que está más al norte, que tiene características afines, pero que todavía somos un poco optimistas y no lo queremos incluir dentro de este mismo paquete de brechas. Parte de la exploración, como les voy a mostrar en un par de slides, está enfocada a ver cómo relacionamos la alta ley de la zona de la brecha 41, de lo que nosotros llamamos Aurora, con el norte del proyecto. Gráficamente, el 41, y me voy a detener un minuto en el 41, el Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta, es un poco más bajo que el Pozo 41 en sí. Y tiene unos valores impresionantes de cobre y de cobre equivalente. Ese sector de 163 metros tan rico, que alcanza más de 5% de cobre equivalente, es el que cambió el paradigma, porque esas leyes hacen que uno pueda empezar a soñar o pensar a considerar otro tipo de explotación para un depósito como Filo del Sol. Ahora bien, la pregunta es la pregunta del camino de la exploración, ¿no? Si uno no sabe el tamaño, es muy difícil empezar a pensar cómo va a explotarlo. O sea, el primer paso para considerar cualquier estudio de prefactibilización es hacer una estimación de recursos, y no podemos hacer estimación de recursos si no sabemos cuál es el tamaño. Y es en eso en lo que estamos trabajando un poco. Ese pozo, el 41 y luego el 54, que es el pozo con el que empezamos esta temporada, es un pozo que es muy lindo porque rankea rankea como el mejor pozo de los últimos 2 años. La escala gráfica que hay abajo muestra la comparación en cobre equivalente de proyectos maravillosos como proyectos de Río Tinto, como Vizcachitas inclusive, Red Chris, y dónde está hoy Filo del Sol. Al equipo de exploración de Filo del Sol este tipo de resultados nos pone muy contentos, porque demuestran que le estamos encontrando un poco la vuelta para encontrar la minimización. Los próximos pasos como ustedes se imaginarán, es entender qué es lo que está pasando alrededor de la brecha 41. Qué es lo que hasta dónde la podemos extender, no solo en sentido norte-sur, sino en sentido este-oeste. Nosotros queremos tener un buen conocimiento del tamaño de la alta ley que hay asociada al Pozo 41, perforando más o menos a 50, 70 metros por fuera del Pozo 41, y eso fue el primer objetivo de esta campaña. Luego, ver hasta dónde
puede llegar la influencia de esta combinación de eventos que forman el sistema híbrido, el sistema pórfido epitermal a lo largo del 41, porque ahí sí que es donde podemos definir un sistema más robusto, más amplio. Y finalmente, pero no menos importante, es entender cuál es el potencial de exploratorio fuera de la zona de Aurora. Hay un montón de áreas que nos quedan por entender. El sur del proyecto, con el conocimiento que hemos adquirido ahora en la zona de Aurora, vuelve a tener significado. Si bien hay una componente predominantemente porfírica en cuanto a la mineralización en el sur, creemos que no todo está dicho en el sur. Tal vez haya una extensión un poco más hacia el oeste, que por la forma que tiene el depósito, acá está acostado. El oeste está hacia arriba, en la imagen de arriba. Es probable que podamos encontrar sistemas epitermales hacia el lado chileno. Y lo mismo hacia el norte. En la parte derecha de la pantalla hay una gran cantidad de evidencias que nos dicen que tenemos que seguir explorando en eso. En este momento estamos perforando con 7 máquinas. La idea es, por primera vez en la historia de Filo, no suspender las actividades durante el invierno. Hemos acondicionado todos nuestros equipos, hemos acondicionado el campamento, estamos haciendo entrenamiento del personal para afrontar lo que va a ser el primer invierno de perforación en el proyecto. De esas 7 máquinas esperamos, una vez que venga la primavera del 2022, poder sumar por lo menos 4 máquinas más para explorar el resto del proyecto. Ojalá se vea en la imagen, pero acá hay un pozo del 60 que les encargo lo sigan en las noticias. Todavía no tenemos los resultados completos del 60. Yo creo que es un pozo que puede ser muy interesante. No sabemos cuán mineralizado va a estar, pero creo que lo que estamos viendo como en los testigos, la geología que estamos viendo en ese pozo es muy, muy interesante. Y lo mismo el 61. El 61 es un pozo que está apenas 1 kilómetro más al norte de la zona de óxidos, pero que está en un sector que todavía nosotros no conocemos, un sector que se llama Maranceles, que casi no tuvo exploración en el pasado. Ese pozo merece también que lo sigan. Filo está bastante activo en las redes, tiene bastante presencia, sobre todo en Twitter, donde hay una serie de discusiones muy, muy interesantes que los invito a que sigan. En este mapa estamos mostrando, lo que estamos mostrando es un poco por qué llegamos acá. Y eso para mí es lo más satisfactorio desde el punto de vista exploratorio. Filo del Sol tiene una impronta en imágenes, cuando uno hace un reprocesamiento de imágenes satelitales, tiene esta impronta donde hay una combinación de elementos, de minerales guía para sistemas epitermales y de pórfido, que muestran casi 10 kilómetros continuos de potencial. De esos 10 kilómetros solamente hemos explorado la mitad, estos 5 kilómetros que figuran acá en el cuadrado. Y de esos 5 kilómetros en azul, que ojalá se vea, forman parte de la zona de Aurora, forma parte de ese sector combinado de pórfido y alta sulfuración. Nos deja como la magnitud del sistema y hacia dónde tenemos que seguir. Hay gran cantidad de prospectos entre Filo y los helados a lo largo de la traza de esa estructura que yo les mencionaba al principio de todo. Hay una gran cantidad de prospectos que deben ser evaluados. El distrito, que es el distrito de 3 compañías hoy en día, aunque hay algunos participantes más hacia el sur, el distrito está siendo avanzado por Filo del Sol por un lado, NGX con el proyecto de los helados en Chile por otro, y José María, nuestros primos acá en San Juan, que están muchísimo más avanzados que nosotros, pero que también tienen objetivos de exploración para los próximos años. O sea, el distrito Vicuña, y creo que puede ser como un gran distrito, uno de los distritos
que a futuro puedan cambiar las fuentes de cobre y de oro, no solo para Argentina, sino probablemente también para formar parte de un nuevo distrito en Chile. Encantado de responderle, yo soy mejor respondiendo preguntas que presentando, pero encantado de responderles. Acá están los datos de la compañía y como les decía antes, hay bastante actividad en las redes sociales, sobre todo en Twitter, si quieren seguir los resultados, lo mismo que en la página web de la compañía, donde tratamos de mantener actualizada toda la información que vamos generando mes a mes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad que es cuanto menos auspicioso, ¿no? Todo lo que hemos visto y escuchado, creo que se perfila para hacer uno de los grandes proyectos de desarrollo, ¿no? Yo tengo una primera pregunta. En realidad tengo un montón, pero voy a dejar que el resto también pregunte. Tuvieron una primera suerte de prefactibilidad, por así decirlo, decidieron seguir avanzando, han pegado unos pozos espectaculares y me imagino que debe haber otros tantos, porque donde hay seguro hay más. Esto lo digo yo, no lo tienen por qué decir ustedes, pero ¿hasta cuándo es esto? ¿No? Porque vos tenés un distrito con 3 compañías distintas, pero dominadas por el mismo grupo, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo puede ahí haber una estrategia de continuar exploración o empezar a pensar en un desarrollo junto con José María, ¿no? Es una buena pregunta. No tengo una respuesta, porque como les mencionaba al principio de todo, hace unos meses BHP invirtió y adquirió 5% del paquete accionario de Filo. El próximo paso nadie lo sabe. No sabemos si van a seguir manteniendo ese 5%, si van a querer participar más en el proyecto, no sabemos si otras compañías van a participar. Y eso, lamentablemente, eso es un problema, pero es un problema bueno para Un tener. lindo problema. Porque yo lo mencioné muy rápido, pero el primer paso, si uno quiere avanzar hacia una prefactibilización, aunque sea conceptual de Filo, es dibujar un recurso. Sí, Y, claro. y hoy cada uno de estos rectángulos en el mapa es 1 kilómetro. Y los puntitos negros son pozos de aire reverso muy antiguos. Son pozos de aire reverso que se perforaron por lo menos hace 10 años. Los puntitos de color son diamantinas que se perforaron relativamente hace poco. Estamos perforando este pozo, el 60 acá en el norte, pero no hay un pozo de exploración hasta el 61 reciente. Hay casi 1,5 kilómetros entre estos dos pozos. O sea que es imposible. Si alguno de estos pozos da, ¿hasta dónde pongo el límite para hacer mi Lo que estimación? pasa es que cuando vos vas teniendo resultados como esto, te sigue entusiasmando también, ¿no? Más desde un punto de vista geológico, va a venir alguno en algún momento que le va a bajar el martillo a decir, bueno, ahora tenemos que hacer negocio. Pero desde el punto de vista geológico me parece que para ustedes es algo, nada, se te ve en el entusiasmo y en la cara de felicidad, así que evidentemente pueden seguir un tiempo más para definir un recurso ahí. Yo creo que van a tener un lindo laburo, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, Filo tiene hoy en día este estado de exploración. No hay que olvidarse que Filo, si bien es un proyecto binacional, está principalmente en Argentina. Cualquier concepción de explotación futura tiene que contemplar ese factor, Sí. estar en Argentina. Eh, Sí, sí, ya lo estamos viendo con otros proyectos también, ¿no? eh, no estamos, creo que lo que tiene Filo por primera vez en su historia es buen timing. Si ustedes se acuerdan de una de las primeras slides, Filo, que hace 20 años que hay geólogos caminando por arriba, este realmente es el primer
buen timing que tiene en cuanto a exploración. Pasó por la crisis del 2008, pasó por una serie de problemas y nunca afloró el valor real de la compañía. Hoy, en el momento de exploración en el que está perfecto, porque tiene todavía 3 años hasta que otros proyectos en la provincia de San Juan se definan, como Los Azules, como José María, como Altar. Hay un montón de proyectos que están mucho más avanzados que Filo, que son mucho más atractivos para el minero, para la gente que quiere ir a extraer, y son en definitiva los que están abriendo el camino para Filo. Sí, y eso va a dar un poco la pauta de cómo podría llegar a desarrollarse en el momento de madurez apropiado Filo del Sol, ¿no? Exactamente. Están preparando el camino. Bueno, la verdad que de nuevo felicitaciones a vos y a través tuyo a todo el equipo de exploración por trabajo maravilloso. Gracias. Y bueno, y está abierto a preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Laura, no sé si vos ves alguna. Sí. Acá hay una de Juan Ignacio. Exacto. Y Dice, una anterior de... a ver, más arriba hay de otra. Marcel, Sí, de Pablo. de Pablo, sí. No, Pablo Marcel, ¿cómo andas, Pablo? Un gusto. Bueno, las felicitaciones a vos y al equipo. Dice, ¿qué tanto los limita la espantosa ley de glaciares? No, nosotros no vemos, esta imagen es buena para mostrar eso. No tenemos ningún glaciar. No tenemos que te querés mostrar una imagen porque no está en pantalla. Ah, sí, yo soy más gráfico que otra cosa. No, pero metela, dale, no hay problema, al contrario. No sé cómo hacer. Share screen, de nuevo. Ahí está. No sé si se llega a ver ahora. Sí, se ve. Si bien estamos en la parte alta, más alta de la cordillera frontal, ¿no? De la cordillera del límite entre Argentina y Chile, la cantidad de glaciares que hay es mínima. Y eso es un gran punto. Este pedazo de hielo acá está inventariado como tal, como un manchón de hielo dentro del inventario provincial y nacional de glaciares. Lo mismo estos están del lado chileno. Este pedazo el sector argentino está inventariado como un manchón de hielo, y eso es todo lo que hay. Casi no tenemos geoformas, y eso hace que Filo esté, creo que en una condición bastante buena con respecto a la ley de glaciares. Lo que estamos haciendo hace un año es respondiendo la pregunta fundamental que se hace la mismísima ley de glaciares. La ley de glaciares lo que protege es el recurso hídrico. O sea, protege el glaciar como recurso hídrico. La pregunta es, ¿cuánta agua hay? Que eso es lo que debemos responder. Y eso creo que es una pregunta para toda la industria. Es una pregunta no solo para Filo, sino para todas las operaciones de exploración y de producción que hay en la zona de glaciares. Estamos trabajando con un equipo muy interesante, un equipo que tiene profesionales sanjuaninos, profesionales de otras provincias de Argentina, y estamos trayendo la expertise de 2 universidades, una universidad de Canadá, de McGill, y de Delaware en Estados Unidos. Porque lo que queremos es hacer una pregunta. La misma pregunta se hizo en Perú. ¿Cuál es la participación del ambiente glaciar al recurso hídrico de la zona? Y ellos tienen un número, tienen una respuesta. Ellos saben cuánta agua proviene del sistema glaciar y periglaciar dentro del recurso hídrico de una cuenca. En el caso de ellos, en ambientes bastante parecidos al nuestro, es menor al 3%. Nosotros hoy no sabemos cuánta agua viene del sistema glaciar. San Juan, y esto es como mi último paso con el tema, San Juan hoy está pasando por la peor crisis jamás registrada en su historia hídrica. Y San Juan tiene una historia de medir el recurso hídrico muy, muy antigua. Tiene más de 200 años de registro de recurso hídrico. Y esta es la peor temporada en la historia donde hay datos de la provincia de San Juan en cuanto
a emergencia hídrica. Es como una oportunidad también para las empresas, porque si los glaciares fuesen fuente de agua, no habría tal emergencia, ¿o no? Claro. Esa es como mi pregunta como tipo que labura en las ciencias naturales, nada más. Bueno, Diego, gracias. Mira, tengo ahí otra pregunta, y esta viene del lado chileno. Hola, Andrew. Andrew Dagan está ahí en Santiago. Nos pregunta o te pregunta si los accesos principales son desde el lado argentino o desde el lado chileno. Los accesos son desde los dos lados, y los dos son principales. Ah, mira, interesante. Merced al fin de las restricciones internacionales, hoy estamos accediendo al proyecto desde ambos países. ¿Y están teniendo base dónde? ¿En San Juan o del lado chileno? ¿Desde dónde llegan? El campamento que usamos es el campamento Batidero, que es un campamento que hoy es propiedad de José María, Okay. y que gentilmente nos alquila una parte del campamento. Es gigante ese campamento, y nosotros tenemos una capacidad, usamos parte de ese campamento, muy poquito de ese campamento lo usamos nosotros. O sea, dijiste José María está a 12 kilómetros, con lo cual el acceso es a José María, ahí es donde hacen base y se mueven a Filo desde ahí. El campamento Batidero, que es donde dormimos y donde la gente bueno, se alimenta, tiene los minutos de recreación, lo que sea. Pero la operación está dentro del Filo del Sol. Sí, claro, pero digo, donde hacen, cuando digo bases, donde comen, duermen, descansan y demás. Sí, eso sí lo hacemos en Batidero, pero estamos avanzando para tener un centro de operaciones en Filo. En Filo. Es mucho más eficiente estar en Filo, sobre todo ahora que viene el invierno. Claro. Nosotros tenemos que estar más cerca. Dijiste que es la primera campaña que hacen en invierno. Es la primera campaña que vamos a atravesar el invierno. Este año empezamos muy temprano, empezamos a fines de septiembre, perdón, en agosto empezamos este año, y en agosto del 2021 esta campaña. Para mí los años son campañas, no son un año. Sí, tenés otro calendario. En 2021 empezamos justito al final del invierno, y durante el 2022 ojalá podamos transitar el invierno perforante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, no veo, pero anímense, porque la verdad que es más que interesante esto. Si no, bueno, hay Luis Contreras, ¿qué tal, Luis? ¿Cuáles son los tiempos del proyecto de aquí en más respecto a factibilidad, construcción, producción? Bueno, un poco lo que comentabas antes, ¿no? Depende de varias cosas. No tenemos un tiempo definido. Tenemos un objetivo para el próximo año, que es completar la tarea de exploración. Ese es el primer objetivo que tenemos. Yo te diría, los próximos 12 meses queremos hacer eso, queremos entender dónde está el límite del sistema. Y muy rápido, hay un pozo que a mí me gusta mucho, que es el pozo 46. El pozo 46 es un pozo que está perforado unos metros al sur y casi 200 metros al este del 41. Y ese pozo lo perforamos un poco para ponerle un límite al sistema. Dijimos, hay una serie de evidencias de superficie, una serie de evidencias de geofísica que nos indican que acá se tiene que estar terminando este sector. Y el pozo 46 es
bueno, ahora está el 54, pero durante un tiempo largo fue el segundo mejor pozo que tuvimos en el proyecto. El pozo que iba a ser, no de condenación, pero el pozo que íbamos a explorar el borde, terminó siendo el segundo mejor pozo durante casi un año. Y no tiene lo espectacular del 41, pero es un pozo que es maravilloso. Es un pozo que tiene 1500 metros de profundidad y está mineralizado desde los 220, creo. Entonces, respondiendo a la pregunta, el objetivo para el próximo año es ponerle un límite, por lo menos tratar de entender a lo largo de estos 5 kilómetros dónde tenemos que enfocarnos, cuántos metros tenemos que perforar para hacer una estimación de recurso creíble. Ese es el objetivo. Y te engancho, gracias, ¿no? Te engancho con la siguiente pregunta, porque acá la pregunta de Paula Andrich. Hola Paula, buen día. Nos dice, ¿cuánto están manejando de inversión? Y yo te agrego, y en esa inversión, ¿de cuántos metros estamos hablando para empezar a estimar esto que vos comentabas? Los presupuestos van cambiando casi mes a mes, te diría. Y el objetivo que teníamos para esta campaña era esta campaña que termina ahora, ¿no? Esta campaña de presupuesto. Nuestro presupuesto llega hasta agosto. A agosto queríamos perforar cerca de 17.000 metros y estamos bastante encaminados a perforarlo. Nos está costando un poco más caro de lo que imaginábamos. No me sorprende. No, sobre todo por enero. Enero fue un mes terrible para nosotros con el brote de Omicron. Fue devastador para la producción. Para producción en cuanto a metros, ¿no? Digo, nuestra producción, que es sacar testigos. Y entonces nos impactó muy fuerte porque no tuvimos la capacidad de operar durante ese mes. Y bueno, como casi nadie, ¿no? Fue muy difícil para todas las empresas la variante Omicron. Y en números es muy difícil de prever, porque es un ida y vuelta. Si tenemos que ir hasta el 60, es una cosa, son una cantidad de metros. Si tenemos que ir hasta mitad de camino, es menos metros. Pero son muchos metros los que hay que perforar, y es por eso que queremos llevar hasta 11 máquinas una vez que pase el invierno. Vamos a tratar de pasar el invierno con las 7 que tenemos, y seguir. Ay, lo que veo está mal la cuenta, pero son 6 diamantinas y una res. Pero esa es la idea, atravesar el invierno con una mínima dotación. Claro. Y reforzar ni bien empiece de vuelta la primavera con mayor cantidad de equipos en terreno. Tenemos varias preguntas, Diego, gracias por esa respuesta. Tenemos varias preguntas pidiendo cómo se pueden contactar con ustedes por temas de abastecimiento, de logística, de compra y demás. No sé si después podemos desde la Cámara pasar algún dato al respecto para no hacerlo ahora, pero que la gente esté sabiendo de que podemos pasar el dato de la persona a contactar respecto de este tema de abastecimiento y cadena de valor. Sí, cómo no, sí. Después te paso el dato. Creo que hay una dirección específica para todas las propuestas, pero sí, con mucho gusto. Nosotros siempre estamos buscando nuevos proveedores, y sobre todo estamos tratando de dentro de la capacidad. Nosotros no somos una empresa enorme, ¿no? Nosotros somos un grupo de exploración. Por más que tengamos como muy buenos resultados, no dejamos de ser una compañía de exploración. Somos todos geólogos más o menos malolientes. No hay... somos un poco menos rústicos ahora porque nos consultan, pero seguimos siendo bastante de la vieja escuela.
pero dentro de nuestra capacidad estamos tratando, sobre todo en el norte del departamento de Iglesia, de avanzar con los proveedores locales. En ese sentido, durante la pandemia, durante la operación que tuvimos en la pandemia, lo que hicimos fue dividir la operación en dos. Por un lado teníamos el proyecto, ¿no?, ahí en el medio de los Andes, pero para minimizar la cantidad de gente que teníamos dentro del área de operaciones, el procesamiento de la muestra, los estudios complementarios que hacemos con las muestras, el logueo, la magnetometría, etc., lo instalamos una base de operaciones en el norte de San Juan, muy cerca de Rodeo, en una estancia que hay cerca, que alquilamos y acondicionamos para tal fin. Y ahí empezamos a interactuar muchísimo más con los proveedores locales. Claro. A modo de ejemplo, si querés, hay mucha cosa que está orientada a fortalecer el proveedor local, como, tal vez en contra de la eficiencia, pero tal vez de la eficiencia económica, ¿no? Porque te agarra cualquier contador y te dice, es ridículo lo que están haciendo. Y dice, no, pero es mejor así porque hay media docena o una docena de proveedores que nos están aportando. Pero encantado de... Ahora, cuando terminamos, te envío los datos. Dale, y el que está interesado puede escribir a la cámara y le pasamos el dato. Sin duda. Bueno, tengo algunas preguntitas más ahí. Mauricio pregunta, ¿cómo influyen las condiciones políticas, si es que influyen, en esta etapa exploratoria, ¿no?, que están encarando? Bueno, yo no sabría, no tengo una respuesta única para eso, pero creo que Filo es una empresa más dentro de la Argentina y dentro del mundo. El mundo evoluciona como evoluciona el mundo. Lamentablemente es mucho más que el argentino o es mucho más que Chile. Cosas como la guerra de Ucrania no dejan de afectar a todos. Si esa es la pregunta. Creo que es interesante el cobre, que es el principal elemento de Filo. Filo es esencialmente un proyecto de cobre y el cobre hoy es muy, muy atractivo. La exploración de cobre y los descubrimientos de cobre son muy escasos en el mundo. Y descubrimientos de cobre donde haya mucho volumen de cobre son escasísimos. Y políticamente yo creo que el mundo se mueve con el cobre. Sí. Sí, y se mueve también como decís vos, ¿no?, a la par de la necesidad del abastecimiento de cobre para que el mundo se mueva también, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo creo, y esto va por mi cuenta, creo que de a poco la política va entendiendo cuáles son las necesidades de la sociedad, o debería entender cuáles son las necesidades de la sociedad, y en ese sentido debería ir apoyando el desarrollo de determinadas actividades productivas que van en favor de la evolución de esa sociedad, ¿no? Pero bueno, siempre me parece que la política va un poquito más atrás de lo que la sociedad necesita, ¿no?, en vez de anticiparse. Pero bueno, nada, no me quiero desviar, estamos hablando de Filo. Tengo acá una pregunta de Germán Stoker. Hola Germán, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, las felicitaciones del caso. Y bueno, dice, teniendo en cuenta los promisorios resultados a futuro, luego de que se apruebe un informe de impacto ambiental y demás, si están pensando en que el mineral podría procesarse en la planta que va a desarrollar José María. Es una muy buena pregunta. Parte del mineral sin duda se puede procesar en la planta de José María. Como les mostraba antes, todo lo que está por acá, por el sur del proyecto, que tiene la característica del pórfido, o que está primariamente asociado al pórfido, es la misma mineralogía que José María. Eso es muy fácil de procesar en esa planta.
cuando nos movemos al norte, al sector que hoy tiene las leyes más altas de cobre y de oro asociadas, la mineralogía es distinta, ¿no? Entonces, eso, no tenemos estudios hechos, no te podría decir cuánto se recupera en la planta o en la potencial planta de José María de ese mineral. Pero lo del sur seguro, lo del sur seguramente se pueda procesar en José María. Bárbaro. Tengo otra pregunta acá de Ricardo Ornelas. Hola Ricardo. ¿Qué profundidad tienen planeado perforar en aire reverso? Lo que estamos haciendo con el aire reverso es perforar los primeros 200 metros del depósito. El desafío de Filo es un desafío técnico para la perforación. La parte alta, digámoslo de otra forma, que haya mucho mineral abajo, lo pagás con el estado calamitoso del terreno en superficie. O sea, no por nada se superpusieron tres sistemas. ¿No? Hay un pórfido, hay un epitermal, y hay 14 millones de años de lixiviación. La roca, los primeros 200 metros de roca quedó hecho puré. Esos 200 metros son los más complicados de perforar y son los que estamos perforando ahora con RC. Lo que estamos haciendo es perforando antepozos de RC porque no utilizan agua y nos permiten mantener el pozo relativamente estable y encamisarlo hasta 200, 250 metros para luego perforar. Diamantina por debajo de eso. Ok, bueno. Es una muy buena pregunta porque voy a hacer, ya que están acá, hay mucho, ustedes van a ver que los pozos son 41, 41A, 41B, el 57 es un pozo que se perdió en lo mejor de la minerización. Y las cuentas de Twitter, por ejemplo, en muchas cuentas de Twitter nos dijeron, como abandonaron en lo mejor. Sí, flaco, nosotros queríamos seguir, pero estuvimos un mes tratando de reactivar ese pozo y no hubo manera. Tuvimos 30 días calendario tratando de reactivar el 57 sin posibilidad. No es que nosotros decimos, no anda, bueno, lo dejamos. Claro. Se dieron por vencido en realidad porque había que seguir. Ese pozo lo tenemos que seguir. Claro. De hecho, ahora lo estamos perforando del otro lado. Pero es una buena pregunta del RC y lo difícil. En las presentaciones casi nunca está el detalle, pero en las noticias de prensa sí, van a ver que figura el 55, por ejemplo, es el 55, 55A, 55B y 55C. Son 4 pozos que perforamos para llegar a la profundidad deseada. 4 intentos que hicimos para llegar al objetivo que queríamos explorar. Es todo un desafío perforar ahí arriba. Se lo creo. Bueno, tenemos otra pregunta más de Juan María Eduardo que dice: ¿cómo les impactaría el aumento de retenciones del cobre del 4,5 al 8 en los próximos pasos? No tenemos estudio para saber cuánto nos impacta. Lo que yo creo, y es parte de lo que venimos hablando en distintos escenarios, ¿no? Es qué credibilidad le damos al mundo. O sea, a Pachón o a Azules, hoy en día ellos saben, a José María, ellos saben cuánto les afecta. Pero para mí el problema es cómo les afecta a compañías de exploración, como son Filo, como hay una docena de compañías de exploración buscando cobre en Argentina. Para mí la imagen es muy importante. El cambio de reglas no me cambia en lo económico, me cambia en lo atractivo que se vuelve una jurisdicción, o lo menos atractivo que se vuelve la jurisdicción. Tal cual. Tal cual. Sí, coincido totalmente. Bueno, no sé, no veo, a ver si hay alguna otra pregunta más. No tengo otras preguntas, así que bueno, nada, la verdad que recontra agradecidos
por mil cosas. Primero, por tenerte a vos. Segundo, por la presentación en sí, por el proyecto, el entusiasmo que genera. La verdad que es un gusto y un honor. Y bueno, ojalá podamos dentro de un tiempo volver y seguir dando buenas noticias en este sentido. Así que, como siempre, mil gracias, Diego, un gustazo. Y bueno, todo lo mejor para que esto termine siendo la realidad que todos queremos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo para las presentaciones. Para los que vayan a Toronto, al PDAC, vamos a tener los testigos, la piedra en el stand, si quieren ir a mirarlo. Es muy entretenido para los geólogos ver esa piedra, es maravilloso. Así que los invito ahí, los invito a las presentaciones que vamos a tener durante el PDAC también. Va a presentar Jamie muy probablemente los últimos resultados y un poco el esquema a seguir. Vamos a tratar de transmitirlo durante el PDAC. Excelente. Y ahí nos veremos. Voy a ir a ver las rocas, aunque no entienda mucho, pero al menos para visitarte. Bueno, encantado. Encantado de... Ya me lo explicarás ahí in situ. De colaborar, ¿sí? Diego, muchas gracias por esta presentación tan clara. A mí me encantan tus explicaciones, siempre quedo absorta, a pesar de que tampoco entiendo mucho del tema, pero uno va haciendo una leve introducción. Sos un docente de primera línea y lo decís con mucha pasión todo. Así que lo que les queremos decir a todos es que vamos a tener una agenda general para la delegación argentina en PDAC, que pronto vamos a compartir y la vamos a hacer pública. Y bueno, vamos a estar ahí, por supuesto, acompañando a Filo del Sol y a todas las compañías que son socias de la Cámara. Y a proyectos como este, que vale la pena empujar, promover, acompañar todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, gracias a toda la audiencia que nos acompañó hasta ahora, muy entusiasmada y por las preguntas. Nos estamos viendo. Que estén muy bien, cuídense. Hasta pronto. Gracias. Suerte. Gracias, Laura. Chao. Gracias.